Valery ha hecho varios planteamientos a lo largo de su exposición, pero hay una frase que me parece fundamental recoger, que todo diálogo es un proceso social complejo. Ahora, un proceso social complejo se da en un contexto, se da dentro de un sistema. Lo que solemos hacer habitualmente es no percibir lo invisible que hay en todo proceso. Por otro lado, nosotros quisiéramos poder controlar todos los mecanismos que hagan al diálogo. El universo inconsciente, ya que has mencionado a un psicoanalista, el universo inconsciente es quizás el más importante de todos. Estamos conversando con personas que tienen un nivel de conciencia amplia y no obstante no sabemos la enorme cantidad de elementos que desconocemos. Las neurociencias sostienen que nosotros somos conscientes solamente del 5% de nuestra vida. O sea, hay un universo gigantesco que representa el 95% de nuestra propia existencia, que hace que la conexión entre nosotros, el vínculo, el diálogo, la conversación, sea hartamente más compleja de lo que aparece. No es solo un problema de espacio para reunir gente, no es solo un problema de institucionalizar una forma, un mecanismo para recibir y ofrecer ideas. Nosotros decimos más de lo que nos damos cuenta. Por ejemplo, hoy día el grupo de diálogo ha dicho algo que bien ha merecido un comentario. Todos los que estamos sentados en esta mesa somos hombres. El mensaje no solo se da con la palabra, el mensaje se da con el acto. Y por lo tanto, la acción da cuenta del mensaje que queremos decir. ¿Cómo? Miren ustedes, se lo señalo así nomás, discúlpame, José Luis, pero ¿cómo vamos a fomentar la idea de la apertura en un proceso de diálogo cuando aquí no hay ninguna mujer sentada? Un joven. Espérense, no, pues estoy simplemente haciendo una elaboración. Lo que quiero sostener ahora es que, así como ahora, en otros aspectos de la vida cotidiana aparecen contradicciones como la que estamos señalando ahora. He tenido la oportunidad de hacer una gran cantidad de grupos focales en 7 regiones distintas y he recogido, porque le hemos preguntado eso a personas de distintas regiones, cuál es la frase que más o mejor describe la localidad, la dinámica social de la localidad, de la región o del país en el que vives. ¿Y cuáles son esas frases que aparecen con más fuerza? Echa la ley, echa la trampa. Roba pero hace obra. El papel aguanta todo. Son frases impactantes. Ahí hay una idea de insatisfacción en quienes forman esas sociedades locales o regionales, en el sentido que el vínculo que predomina, que no creo que sea necesariamente así, pero es la percepción, a veces inconsciente, a veces consciente, el vínculo que predomina es un vínculo donde está profundamente enraizada la desconfianza. Sí, no, bacán, firmo un papel, el papel aguanta todo. O sea, el acto del compromiso que valida una postura de confianza y acogimiento del otro está desmentido por la práctica. Y no porque sea una práctica evidentemente consciente, sino porque uno ni se da cuenta. Cuando uno llega tarde a un evento, no quiere llegar necesariamente tarde. Pueden haber 1000 explicaciones, pero llegó tarde. Bueno, eso puede ser un momento. Pero cuando uno reiteradamente llega tarde, es un patrón de conducta. Ese patrón de conducta está establecido, está enraizado y por tanto se constituye como un mensaje que yo doy constantemente. En la sociedad peruana no existe solamente la actividad minera. En la sociedad peruana existen otras actividades y esas otras actividades contribuyen al sentimiento y a la percepción que se tiene en el sector minero, en el sistema minero, respecto de lo que es la sociedad y la posibilidad de manejar o eventualmente modificar la dinámica conflictiva que tenemos. Pues creo que hay que investigar un poco más.
Me parece que quedarse en el 2004 hacia atrás es demasiado poco. El Perú es un país cuya historia es una historia de conflicto permanente, ¿no? Si uno hace una cronología de los principales eventos conflictivos en el Perú, traza un gráfico, se va a encontrar con que hay una regularidad en el proceso. Esa regularidad significa que no solo en el plano político, en otros planos también, económico, cultural, etcétera, hay una regularidad que se repite. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo modificamos esa regularidad? O sea, ¿cómo alteramos el patrón establecido? Cuando uno piensa en términos de sistema, lo que tiene que comprender en primer lugar es cuál es la lógica que hace factible que el sistema se reproduzca. Todos los elementos que componen un sistema lo que quieren es asegurar la continuidad del sistema. Pero como hay un universo, un campo inmenso que es el campo inconsciente, la regularidad del sistema es la reproducción de una institucionalidad informal. Y por tanto, nosotros todos contribuimos a la informalidad a través de prácticas que de pronto no las tenemos claramente ni conscientemente puestas, pero que contribuyen a mensajes que poco a poco van llegando a ese universo inconsciente en el que estamos todos sumergidos, y no solamente los mineros y las empresas mineras. Entonces, la dinámica es más compleja y por tanto hay que mirar a la sociedad. Yo diría, hay que pensar en desmineralizar el conflicto. Hay que ampliar la mirada, hay que ver cómo es esta sociedad. El golpe que dio Leguía en 1919 forma parte de este proceso. La caída de Leguía el 22 de agosto de 1930 forma parte de esto. El asesinato de Sánchez Cerro, la autodisolución del Congreso en 1936 durante el gobierno, o sea, de Benavides, para darle, otorgarle facultades para poder legislar, forma parte de esto. Octubre de 1948 forma parte de esto. Los movimientos campesinos, las pugnas regionales, el gobierno regional de Arequipa de 1931. O sea, si hacemos la historia, nos vamos a encontrar con una regularidad. No basta con decir en el 2004 apareció un hecho que luego se convierte en un hecho que se multiplica a lo largo de estos últimos 10 años. Porque eso es insuficiente, porque los procesos de conflicto son constantes, cotidianos, permanentes. Es una lógica del sistema. El sistema se transforma constantemente. El país dialoga, querrámoslo o no, a través de los actos. Cuando yo tomo mi automóvil y me voy a pasear o a irme a algún lugar por la vía pública, entro en conflicto con otra cantidad de choferes que manejan sus vehículos públicos o privados, no importa. Entonces hay una tensión constante en ese proceso. Él me dice algo y yo le digo algo. Aún así no hablemos. O sea, el diálogo es la expresión de un acto y no solamente, ¿no?, la escucha de una palabra. La escucha es muy complicada porque escuchamos con prejuicios. O sea, nosotros no somos unas personas que están fuera del alcance de cualquier prejuicio. Yo no lo he escuchado a Valery sin prejuicio. Por supuesto que lo he escuchado con prejuicio. Ahora, ¿cómo hago, como decía Hauser, para desmontar la gramática moral que yo llevo, que yo cargo y que despliego en mi propia acción? Ese es un tema fundamental, porque la sociedad peruana tiene una gramática moral. Hay que descubrirla. ¿Es este el discurso? Échale la trampa, el papel aguanta todo, roba pero hace obra. ¿Es esta la dominancia del discurso que subyace y que se manifiesta en la práctica que todos realizamos cotidianamente? Hay, desde luego, aquí termino, José Luis, hay, desde luego, otros discursos que van emergiendo porque el proceso del sistema y de la sociedad es un proceso de transformación continua, si se puede, ¿no? Hay otras miradas que van emergiendo. Hay un discurso que domina, hay un discurso que subyace como un discurso emergente. ¿Cómo hacer para transformar el discurso emergente en un discurso dominante? Ese no es un problema que tiene que ver exclusivamente con la minería. Es un problema que tiene que ver con la sociedad. Los partidos políticos no lo pueden hacer, no lo pueden plasmar. Y la sociedad es una sociedad débil. La nuestra es una sociedad débil, desinstitucionalizada, sí, o en todo caso, informalmente institucionalizada. Iván, mañana te llamo, ¿ya? Él sabe que yo no lo voy a llamar. Y yo sé que no lo voy a llamar. Y sin embargo, nos hacemos una promesa, establecemos un pacto que además sabemos que no se va a cumplir porque
porque lo que está dominando es lo que está en ese mundo inconsciente, la fantasía de eso que gobierna la historia del Perú, que es la falsedad. O sea, ¿cómo desmontar la falsedad cuando nosotros cargamos falsedad? Y la falsedad hay que verla en este caso como digamos, un concepto analítico, no como una acusación particular. O sea, la falsedad, el cinismo, el discurso que domina es cínico, desconfiado y pesimista. ¿Cómo desmontamos ese discurso para subordinarlo y hacer que el discurso emergente de confianza, el discurso emergente que todos requerimos, por ejemplo, que los representantes me representen? El acto de representar está viciado, porque la función del representante es darle palabra al ausente. Si yo no le doy voz al ausente, hablo en nombre de mí mismo. Y lo que ocurre en las instancias en las que debiera de haber el acto más genuino y amplio de representación es el lugar en el cual se produce precisamente la ausencia de quien debiera de tener la palabra. Porque no hay comunicación, no hay vínculo, no hay un mecanismo que haga factible que la representación se vuelva en el acto de darle palabra al ausente. Es un tema complejo, no es un tema que se limita a la minería. Y yo lo dejo ahí, pero me parece importante que en todo caso se plantee como un elemento de necesidad el diálogo. El diálogo no es solo conversar. Ya la sociedad conversa sin darse cuenta. Hay que identificar el discurso subyacente que domina, el discurso emergente que hay que darle predominancia y por tanto desmontar la gramática moral que traemos todos y que convalidamos todos para hacer que la transformación de la sociedad, donde haya confianza, ¿no?, sea un patrón de reproducción nuevo. En física se llama romper la simetría. Hay que romper la simetría.